En la clase pasada estábamos viendo lo que era la función seno, de cómo podíamos solucionar triángulos oblicuos teniendo algunas condiciones dadas, ¿cierto? Hablamos de que para utilizar la ley de senos teníamos que tener o dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados, o dos ángulos del triángulo y un lado del triángulo, ¿cierto? Esas eran como las únicas dos condiciones que colocamos para obtener, para poder utilizar la función seno. Les pedí, muchachos, que intentaran hacer ejercicios del libro para mirar, pues, qué dudas o qué inquietudes se les fueron generando, ¿cierto? Para poder así, digamos, de alguna manera evaluar. Ojo, si ustedes no me dicen en este momentico que tienen ninguna duda, supongo que están súper bien en ley de seno. Entonces, en esta es la oportunidad para que ustedes, por favor, empiecen a preguntar qué dudas tuvieron, qué inconvenientes, qué se generó cuando fueron empezando a resolver ejercicios que tuvieran que ver con ley de senos. Entonces, los escucho, muchachos. Ese silencio, ¿qué significa? Que todo estuvo muy bien, todo fue demasiado entendible. Profe, Hola, ¿puede explicar el punto 19 de la página 62? ¿lo empezaste a hacer? Sí, ¿Y dónde te quedaste? en donde dice determinar la altura del edificio de enfrente. No, sí, pero el 19. Mi pregunta es, ¿en qué te quedaste? Cuando empezaste a resolver el ejercicio, ¿por qué no fuiste capaz de terminarlo? ¿Qué crees dónde Profe, encontraste una no inquietud? sé, se me olvidó cómo hallar la altura. Bueno, tienes la gráfica que hiciste porque supongo que debiste haber trazado una gráfica, ¿no? Ajá, Tienes la gráfica ahí. pues sí. Muéstranos la gráfica. Para los que no tienen el libro, entonces los datos que decía, de la que habla Laura, dice que una persona se encuentra en la ventana de su apartamento, situada a 15 metros del suelo, y observa el edificio de enfrente de la siguiente manera. La parte superior con un ángulo de elevación de 35 grados y la parte inferior con un ángulo de depresión de 43 grados. Determina la altura del edificio de enfrente. Muchachos, ojo. Nosotros la clase pasada estamos viendo unos ejercicios sencillos donde teníamos un triángulo y el triángulo nos daba unos valores, ¿cierto? En este caso nos daba dos ángulos o nos daba el lado, o al revés, nos daba los dos lados y nos daba un ángulo opuesto a uno de estos dos lados, ¿cierto? Esa es la parte sencilla. ¿Cuál es la parte compleja? Y a eso los invito, a que nos arriesguemos a que cada uno por sus propios méritos trate de identificar digamos así, los datos que un problema nos suministra, trate de dibujarlos, ¿cierto? Trate de plasmar en el papel lo que le están preguntando. Muchachos, recuerde que las cámaras no se apagan. Necesito las cámaras encendidas. Para los que acabaron de ingresar a clase, por favor encienden las cámaras. Entonces, la idea ¿cuál es? La idea y lo que yo necesito que ustedes aprendan, pero ojo, cuando yo digo que yo necesito que ustedes aprendan, es que ustedes lo hagan. La cosa es que yo les pedí el favor que estudiaran, mire que no les estoy colocando obligatorio, les pedí el favor de que se fueran al libro, trataran cada uno de resolver los ejercicios que habían en la página 61 y 62, y por lo visto la única que intentó trabajar fue Laura. Entonces, ¿cómo hacemos? Diego, Sí, Alejandro. una pregunta. Yo ahorita estaba pues haciendo ejercicios y en un ejercicio me apareció donde uno tenía que buscar el ángulo. Sí.
En ese, cuando está mirando el resultado, me dan el resultado en segundos, en grados, minutos y segundos. ¿Se puede Sí, poner así o se puede poner normal? no, normal. Pues al menos que el ejercicio puntual te lo pida que tiene que ser en grados, minutos y segundos. Ah, listo, de una. Afortunadamente ustedes ya saben cómo manejar la situación, ya saben cómo hallar una respuesta en grados, minutos y segundos y cómo convertirla a grados, ¿cierto? Ah, listo, de una. Ahí es. Laura, entonces, el dibujo. Entonces, muchachos, vuelvo y les repito, que sea la última vez. Cuando yo los ponga a hacer un trabajo, o no, hacer un trabajo no, cuando los ponga a estudiar sobre un tema, háganlo. Porque de ahora en adelante, cada vez que vamos el tema a la clase siguiente, si ustedes no tienen dudas y no tienen preguntas, yo supongo que todo estuvo supremamente bien y lo evaluamos y ya. ¿Listo, Steven? Profe, Por, espere, lo hago más grande, que es que le hice muy pequeño y no se ve. ok, porque entonces no estamos haciendo nada de dando una clase y que ustedes ni siquiera se tomen la molestia de repasar lo que vimos en clase, de coger algunos ejercicios que tengan que ver con ese tema, pues porque no están practicando y si no están practicando no están estudiando. Y eso que no les estoy colocando obligatorio los ejercicios. Yo estoy siendo, digamos, soy consciente de que ustedes tienen muchas actividades de otras asignaturas, ¿cierto? Yo soy consciente de eso y que sé que la matemática en sí como tal les puede quitar mucho tiempo. Entonces, por eso no les estoy colocando obligatorio que hagan ejercicios, pero sí tenemos que colocarlo entonces obligatorio y ponerlos entonces después de que damos clase, ponerlo a hacer varios ejercicios para que así tenga que obligarlos a estudiar, pues también miramos a ver entonces. Pero la idea no es esa, ustedes ya están muy grandes y confío en que ustedes, como ya jóvenes responsables que son, pues asumen el hecho de tener que estudiar lo que están viendo en clase. Listo. Laura, ya lo tienes. Acércalo más a la cámara, por favor. Bueno, ahí es, por ejemplo, ¿cuál es? Lo que pasa es que crees, a ver, yo te hago una preguntita, Laura. Bueno, para todos, mejor Diego, dicho. buenos días. Apenas Buenos entré días. porque no tenía internet. Listo. Hágale, Andrés. Prendemos la cámara, por favor. Entonces, ojo, tenés primero, cuando tenemos un problema donde no tenemos una gráfica, ustedes tienen que modelar lo que dice en el problema. Entonces, sugerencia, así sea muy escuelero y todo, tratemos de plasmar lo que dice ahí. Ahí nos dice, una persona se encuentra en la ventana de un apartamento. Entonces, ahí yo, ¿qué tengo que hacer primero? Pues dibujar un edificio y dibujar una persona que está saliendo por la ventana de un apartamento. Es literal, eso hay que hacerlo. Luego me dice, esa persona que está asomada por esa ventana ve la cima de la azotea de un edificio a un ángulo tal y la base de ese edificio a un ángulo tal. Ese triángulo que tú me estás mostrando ahí, Laura, no me, no me está mostrando en ninguna situación lo que dice el problema. Entonces, de ahí empezamos mal, porque ustedes recuerden que tienen para poder, digamos, identificar los elementos del triángulo, tienen que dibujar la situación como es, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, Laura, empezamos mal. Entonces vamos a hacerla. Ojo, pues que después de Laura, si no tienen más sin dudas, ya saben lo que vamos a hacer. Yo aquí conecto la... Diecinueve.
a ver que se conecte rápidamente. Aquí no, primer intento. Ya estaba conectado, pero como no lo estaba utilizando, se cayó. Mm. 165, 1, 192. Este es acá. 80, 80. ¿Qué le pasa que no me quiere conectar? Se cayó el tablerito. Vamos a ver si aquí puedo trabajar atrás entonces mientras tanto. Si no logro conectar este tablero digital, tocaría entonces trabajar acá atrás con el tablero. Se mira qué tanto se ve. Ah, ya. Listo. Me dicen por favor si ya ven el tablerito en la pantalla. Todavía no. No, profe. Y ahí. Sí, señor. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Listo, Laura. Entonces, bueno, voy a dirigirme directamente a Laura, que fue la que hizo la pregunta. Listo. Este es el ejercicio entonces número 19 de la página de sentidos. Entonces nos dice, una persona se encuentra en la ventana de su apartamento situada a 15 metros del suelo. Entonces partamos de que tenemos un edificio. ¿Por qué un edificio? Pues porque si está situado a 15 metros es porque es un edificio, más o menos alto. Digamos que este es el edificio. Y que en esta ventanita del apartamento, pongámosle que esté por acá, no sé. Hay una persona, está Laura por aquí asomadita. Listo. Y que Laura está asomada a 15 metros de altura. Listo. Eso es la primera parte que dice el problema. Ojo, recuerden, primero y lo más importante cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio donde no tengan un dibujo planteado es esbozar en el papel ese dibujo que el ejercicio les plantea. Es más fácil cuando ustedes están viendo algo que imaginarse en algo, ¿cierto? Por eso lo más importante es esbozar un dibujo que les plantee el problema, la situación, y luego trasladar los datos que tiene el problema a ese dibujo. Si ustedes no hacen eso, con seguridad se van a perder. Por eso es mejor tener algo escrito, algo dibujado que les ayude a entender y a identificar las condiciones que el problema está. Listo, entonces tenemos que una persona se encuentra en una ventana de su apartamento situada a 15 metros del suelo, en un edificio. Listo. Dice, y esta persona observa el edificio de enfrente de la siguiente manera.
Quiere decir, acá al frente de este edificio hay otro edificio, ¿cierto? Porque esta persona está observando el edificio del frente. Entonces, la parte superior con un ángulo de elevación de 35 grados. Es decir, que Laura mira hacia la parte superior del edificio y esta mirada la ve con un ángulo de elevación de 35 grados. Recuerde que cuando hablamos de ángulos de elevación, son ángulos hacia arriba en relación a mi horizontal, y cuando hablamos de ángulos de depresión, son ángulos hacia abajo, medidos desde la horizontal también. Bueno, y la parte inferior del edificio con un ángulo de depresión. Entonces acá diciendo que Laura está mirando para abajo, está mirando para la parte baja del edificio, y que tiene un ángulo de depresión de 45 grados. Listo, ahí tenemos planteado, pues digamos, esta es mi horizontal, o esta línea que voy a dibujar aquí en la mitad, es mi horizontal, que fue la que me permitió expresar mi ángulo de elevación y mi ángulo de depresión. Laura, mira la diferencia de tu dibujo con el que acabé de esbozar. Laura, ¿estás ahí? Hola, profe, sí. Bueno, entonces, ¿qué nos está preguntando el problema? Nos está diciendo, hombre, con los datos que tiene Laura de los ángulos de elevación y depresión, dígame cuál es la altura del edificio, es decir, cuánto vale este H. Esa es la pregunta. ¿Cuánto vale H? Listo. Resulta, chicos, que nosotros estamos hablando ley de senos, ¿cierto? Y nosotros para hallar ley de senos necesitamos dos condiciones. La primera, para aplicar ley de senos, ¿listo? Que tengamos dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados, ¿cierto? La segunda, que tengamos un lado y dos ángulos. Es una de las dos posibilidades. Miremos la primera. Tenemos el valor de dos lados. Pues si miramos que, digamos, donde está Laura, que está en la ventana, vamos a colocarle L. Digamos que esta es la parte alta del edificio, pongámoslo la azotea, o pongámoslo la terraza, pues esta se llama la T, la parte alta, y la parte baja del edificio que llama el, ¿cómo le llamamos? El piso, no sé, cualquier cosa, el piso, la P. Listo. Entonces, tengo dos lados. Pues a ver, yo tengo la distancia entre L y T, no la tengo. Tengo la distancia entre L y P, no la tengo. Tengo la distancia entre T y P, que se llama H, tampoco. O sea, ¿qué lados? No tengo. Y tengo ángulos, pues el único ángulo que tengo es ese que me está formando esta, esos dos ángulos de elevación y depresión, digámoslo así, que se llama, que es este, llamémoslo alfa. Es el único ángulo que tengo. Los otros dos no los tengo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Empezar a tratar de hallar, de acuerdo a geometría euclidiana, eh, o ángulos, la medida de ángulos o la medida de lados, de tal manera que pueda encontrar esos valores, alguno de esos valores que me permitan hallar ley de senos. ¿Cuáles valores? La longitud entre L y T, la longitud entre A, entonces digamos aquí, esta que llama P minúscula, ¿cierto? Porque es opuesto al ángulo. Si este es H, entonces, bueno, este aquí no podría ser H. Llamémoslos con otras letras para no enredarnos mucho. Ya vemos que esto se llama lado A, lado B y la H. Listo. Este angulito de acá se llama el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo teta. Diego, Hola. no es 45, es Bueno, 43. sí, disculpe, 43. Entonces, hasta el momento no hemos hecho nada, es decir, no hemos calculado nada porque estamos solamente planteando los datos que tenemos de problema. Los únicos datos que tenemos son esos dos ángulos de elevación y de presión. Listo. Pero bueno, tenemos
varias informaciones. Listo. Entonces, ¿qué datos tenemos? Ese ángulo de 35 y ese ángulo de 43. Que entonces, si yo quiero hallar algo, alfa, por ejemplo, entonces hallémoslo de una vez. Ese ángulo alfa es igual a 35 más 43 grados, ¿cierto? Es decir, ese ángulo alfa nos mide 35 más 43, 78 grados. Por lo menos ya tengo un dato del triángulo, que sé que ese ángulo alfa mide 78 grados. Ya tengo uno. Y tengo una parte de la altura de h, ¿cuál? Que yo sé que esta altura de acá, de donde está mi horizontal hasta el piso, me mide 15 metros, que es lo que me mide la altura a la que está Laura, ¿cierto? Si trazo pues una horizontal. Esos son los únicos datos que tengo. Entonces, ahora miremos el triangulito, muchachos, el triángulo. ¿Qué podemos observar en el triángulo LHP? Oh, bueno, perdón, LHP no, porque LH es una altura. Definamos entonces acá que este puntico, pongámosle el punto O. ¿Qué podemos mirar en el triángulo LOP? En ese triangulito LOP, entonces yo conozco ese lado OP, ¿cierto? Yo puedo definir en este triangulito LOP que el lado OP me mide 15 metros, ¿cierto? Que el ángulo, digámoslo, el ángulo donde está L, pues para marcar de alguna manera, el ángulo donde está L nos da 43 grados. Que el ángulo donde está O, ¿cuánto mide ese ángulo donde está O? 90 grados. Este acá es un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, si yo sé que el ángulo donde está L me mide 43, el ángulo donde está O me mide 90, ¿cuánto me mide el ángulo beta? Laura. Laura, Hola, ¿cuánto me mide el ángulo beta? 47 grados. 47 grados. Listo. Entonces ya sé que beta, por ejemplo, me mide 47 grados. Entonces mire que ya encontramos otro datico de ese triangulito, el ángulo beta, que nos mide 47 grados. Y si yo quiero, pues ya puedo encontrar el ángulo teta, porque ya tengo que el ángulo alfa me mide 78, el ángulo beta me mide 47, y ya el ángulo teta pues es la diferencia de 180 menos esos dos ángulos, ¿cierto? Entonces digamos que nuestro problema en los ángulos ya queda resuelto, en cierta manera. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Las alturas. En este momento estamos preocupados es por las alturas, que no las tenemos. Listo. Pero por razones trigonométricas, si miramos el triángulo LOP, que es en el que estamos trabajando y en el que tenemos definida, pues sobre todo el primer dato que nos puede ayudar a identificar esas alturas, que es el de 15 metros. Entonces voy a trasladar ese triangulito por acá. Por eso les digo, muchachos, por eso hay que graficar para poder empezar a trabajar con geometría euclidiana los datos que nos suministra el problema. Tenemos ese triangulito. Ese triangulito es el que estamos llamando LOP. ¿Listo? Estamos diciendo que esta altura acá nos mide 15 metros, ¿sí? Que este angulito acá nos mide 43, que este angulito nos mide 47 y que este es un ángulo de 90 grados. Listo. Ahora, yo puedo en este momento, de este triangulito, muchachos, si yo tengo ese lado de 15 metros, que es el lado OP, ¿cuál lado me interesa hallar y que me sirva para solucionar el triángulo completo LTP? Ojo, en este triangulito rojito, ¿qué lado me ayuda a encontrar la respuesta de mi problema? ¿El lado LO o el lado LP?
o llamémoslos con letras, este lado B y este llamémoslo el lado M, por decirlo de una manera. ¿Cuál lado me sirve y me ayuda a solucionar el triángulo que tenemos en el dibujo? ¿El lado M o el lado B? Yo diría que el lado M. El lado M. Mira, Steve fue el que habló, ¿cierto? Steven, mira, No, Pablo, pues, fui yo, Pablo. Pablo, Pablo, mira el triángulo general. Si yo hallo este lado, el lado M en el triángulo, o sea, el triángulo grande, ese lado M es uno de los tres lados que me soluciona el triángulo, que me da la información del triángulo. El lado M. En el dibujo general donde están donde están los dos edificios. Mira cuál es el lado E, mira cuál es M. M es esa línea horizontal, es mi horizontal. Si yo hallo ese valor de ese lado o de esa línea, es un dato que me está pidiendo del ejercicio. Recuerde que cuando estamos solucionando triángulos cuando estamos solucionando triángulos, hallar la solución de un triángulo es hallar el valor de cada uno de sus lados y de cada uno de sus ángulos. Esto es solucionar el triángulo, que hallemos cada uno de sus lados y cada uno de sus triangulitos. Eso es hallar la solución. El triángulo que estamos solucionando en el problema es el triángulo L, L, T, P. Es ese triángulo grande. Y los lados que necesitamos encontrar son el lado B, el lado A y el lado H. En este caso puntual nos están pidiendo el lado H, ¿cierto? ¿Cierto, Pablo? Nos están pidiendo el lado H. Entonces la Sí, pregunta señor. mía es, en ese triangulito que tenemos ahí en rojo, ¿cuál lado me sirve más para solucionar ese triángulo? ¿El lado M o el lado B? No, pues el lado B. El lado B, ¿cierto? Y yo ese lado B, ¿con qué razón trigonométrica lo puedo asociar sabiendo que conozco ese lado de 15 metros? ¿Con qué razón trigonométrica? Los escucho. Hay dos posibilidades inclusive. Si yo necesito hallar el lado B, ese lado B, señores, ese lado B, ¿cómo se llama en ese triangulito? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa. 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 Entonces, ¿por qué yo no asocio esa hipotenusa a uno de esos dos angulitos que tenemos ahí? Entonces, recordemos, lo puedo hacer con 43 o con 47. Entonces, por ejemplo, si hagámoslo con 43, ojo, recuerde que tenemos que asociarlo a datos conocidos del problema. En este momento, el dato conocido del problema es el lado 15 metros. Es el único que conocemos. No conocemos nada más. Entonces, si yo lo hago con el lado M, pues llego otra vez a otra incógnita. Y la idea es utilizar los datos conocidos. Mi pregunta, si utiliza el ángulo de 43 grados, ese 15 metros, ¿qué función trigonométrica con 15 metros, qué función trigonométrica podría utilizar? Seno, no. Seno. Miremos, si sí. Seno de 43 grados. ¿A qué es igual seno de 43 grados? Es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de 43 grados? 15 metros. O sea que esa era una buena opción. ¿Y cuál es la hipotenusa en este caso? B. Listo. O si yo hubiera utilizado 47 grados, que es el otro ángulo que tengo ahí, entonces ese 15 metros, ¿con qué razón trigonométrica lo puedo asociar? Señores, ojo que esto pues, es tema de razones trigonométricas. Recuerden que ustedes con esto tienen que estar volando. Coseno, no. Coseno porque es cateto adyacente. Entonces hubiera dicho, coseno de 47 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde el cateto adyacente es igual a 15 metros, hipotenusa vale B.
Esto es conocido por ustedes, listo. Por eso no voy a abundar mucho en el tema porque entonces sería devolvernos todo un primer periodo. Entonces vamos a trabajar con la primera, con seno. Seno de 43 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto en este caso, en este dibujo es 15, hipotenusa es B. Despejamos B, que es lo que nos interesa. Entonces B es igual a 15 metros dividido seno de 43 grados. Y esto nos da 15 dividido seno de 43, 21, 22. Y esto nos da 22 metros. Entonces ya sabemos cuánto vale B, 22 metros. ¿Cierto? Diego, ¿cómo fue que lo 15 hizo? dividido seno de 43. Mm, ¿Listo? Ya sabemos cuánto vale B. Ahora, para resolver un triángulo utilizando ley de seno, entonces las condiciones son que tenga dos lados y un ángulo opuesto. ¿Tengo dos lados? No, apenas tengo uno. Tengo el lado 22 metros, que es el lado B. Ya me estoy fijando en el triángulo, en la figura completa del edificio. ¿Listo? Allá es donde me estoy fijando en este momentico, para que se ubiquen, o sea, en este dibujo. La segunda opción es que tenga un lado, bueno, lo tengo porque tengo ya un 22 grados, un 22 metros y dos ángulos. Entonces ya puedo resolverlo por ley de senos porque ya tengo un lado y tengo dos ángulos, entonces ya puedo hallar H. Entonces, voy a borrar aquí esto que tenemos acá. Entonces ya puedo decir por ley de senos que bueno, recordemos que ese lado, los ángulos no importan eso. Entonces le podemos decir por ley de senos que B es a seno de B, que en este caso la letra que lo está identificando es T, como H, que es la que nos están preguntando, que es la altura del edificio, es a seno de H, que en este caso es la letra L, ¿cierto? Recuerde que es esa relación de proporcionalidad es lado a ángulo opuesto. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuánto vale seno de T? Yo necesito saber cuánto vale el ángulo T, no lo hemos calculado. Sabemos cuánto vale el ángulo L y el ángulo P. El ángulo T es simplemente la resta, vamos a hacerlo por acá, es que el tablerito es pequeñitico, entonces no nos da mucho espacio. La resta de 180 menos 47 menos 78. Recordemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo nos da 180. Entonces ya saben, eso es para hallar teta, para saber cuánto vale ese ángulo T. 180 menos 47 menos 78. Entonces teta vale 55 grados. Ya sabemos entonces cuánto vale este angulito que lo necesitamos pues para esta relación. Entonces decimos acá que B es a seno de 55 grados, como H es a seno de 78 grados. Despejamos H, entonces H es igual a B seno de 78 grados sobre seno de 55 grados. Pero ya sabemos cuánto vale B, entonces B lo reemplazamos de una vez, B vale 22. Por lo tanto, H es igual a 22 por seno de 78 dividido seno de 55. 26.3. Entonces H vale 26.3 metros. Y ya tenemos la respuesta. Esto es la altura del edificio. Quisiera que fuera un poquito más organizado el tablerito, lo que pasa es que es demasiado chiquito y para no estar borrando, como para que toda la información esté ahí, toca como que no sigan todo el tiempo el tablerito para que ustedes no se vayan a perder en cuanto al orden del proceso.
Entonces, miren, entonces muchachos, no miren esto tan complejo como creo que lo están viendo. Simplemente tengan en cuenta primero, uno, dibujar el problema. Es importante que lo dibujen lo más explícito posible, con todas las características, arandelas, con todo lo que diga, hay que dibujarlo. Primero, dibujarlo. Segundo, ubicar en ese dibujo los datos que nos da el problema. Tercero, identificar cuáles son los datos que tenemos y cuáles datos nos hacen falta, ¿cierto? Basado en eso, entonces empezar a utilizar las herramientas que tenemos, llámese llámese teorema de Pitágoras, triángulo rectángulo, entonces si lo tenemos, razones trigonométricas, en fin, todas las herramientas que tengamos para poder encontrar esos elementos que vamos a necesitar para poder utilizar la ley de senos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Yo. Dime. Pero, pues yo, por ejemplo, yo también ya había hecho ese punto, pero usted lo hizo, pues, pero el suyo no es como el mío. Y te, y Está te- totalmente diferente. Me pero te dio dio otra. otra cosa. Bueno, entonces ese punto como que uno, pues, hagamos de cuenta que no lo hice. Entonces, el 22. Usted ya pues, ha mirado el 22, Diego. Sí, ¿Se puede explicar por ahí? listo. Borro, alguien está copiando. De verdad, pues está totalmente diferente. Pues yo creo que los que también lo hicieron, creo que también les quedó diferente. Vamos a mirarlo. Pregunta, en este ejercicio, en este 19, ¿lo borro o ya lo copiaron? ¿O le tomaron pantallazo o algo por el estilo? Pero, Yo le profe, tomé pantallazo, profe. no. Listo, ojo muchachos. ¿La idea cuál es? La idea es que un ejercicio, cuando ustedes no sientan que lo han dominado completamente, es que lo vuelvan a hacer, donde ustedes lo empiecen a entender. Ya, por ejemplo, tienen la solución, tienen un procedimiento, entonces háganlo, vuelvan a hacer ustedes solitos, sin mirar, y si se llegan a quedar en algún parte, entonces, miran el procedimiento, sí, verdad, era esto. La idea es que ustedes lo vuelvan a hacer. Pero es cierto que se multiplica 22 por seno de 78. Tiene, Sí, 22 por seno de 78 y el resultado lo divido por el seno de 40, seno de 55. ok. Gracias, profe. Diego, pues la verdad ese se hace como muy diferente a como uno cree saberlo hacer. Tu gráfica, acordamos de algo, tu gráfica, Andrés David, ¿cómo lo hiciste? ¿Sí la No, hiciste así? Porque es que la no, única yo no gráfica lo que hay hice. para dibujar es esta, ya no hay otra, porque Lo hice es con lo que otra nos gráfica. dice. ¿Cómo? Por eso creo que me queda malo, porque no lo hice con esa gráfica. Que si ustedes no hacen la gráfica bien, ahí ya tenemos un inconveniente. O sea, yo no puedo hablar con ángulos de elevación o de presión, como dibujó, por ejemplo, Laura el triángulo, que lo dibujó con la punta arriba. Ahí yo no puedo mirar eso. O sea, por eso es importante la gráfica. Con la gráfica yo identifico para dónde me muevo y me da las herramientas para saber qué camino coger. Si yo esa gráfica la hago mala, pues no voy a tener herramientas para trabajar. Lo más importante en estos ejercicios de ley de seno y de coseno es identificar la gráfica, porque yo con una gráfica sé para dónde coger, ¿cierto? Y con una gráfica pues puedo, digamos ahí, dibujar o plasmar la información que tengo del problema. Si no tengo la gráfica bien hecha, ya de entrada me estoy enredando. Es que como, por ejemplo, uno como que, yo no sé si a todos, pero por ejemplo yo me enredo mucho es porque como me sé casi como de memoria hacerlo así sin problemas, así normal. Entonces como que uno al hacerlo con problemas como que se pierde. Exacto, por eso les digo que vean que tienen que empezar a hacerlos con problemitas, o sea, no con problemas, con ejercicios de aplicación, porque no siempre van a encontrar un triángulo con las medidas de un ángulo y un lado y ya. Así de sencillo como decimos la cosa pasada. La idea de, ojo, porque es que la idea del teorema del seno y la idea del teorema del coseno es aplicarlos en la vida diaria. Estos son ejercicios de aplicación. Y para eso es que estamos estudiando, no simplemente para basarnos en un triángulo oblicuo ángulo
como lo hicimos en la serie pasada, dibujar el triángulo en papel y decir cuánto valen los datos, pues eso ya lo sabemos hacer, es muy sencillo, pero cómo lo aplicamos en la vida diaria, y eso es lo que tenemos que saber hacer. ¿Listo? Vamos entonces, a ver, voy a borrar algo acá. Espera un momentico. Cierto que cuando usted multiplicó es de B por seno de 78, ya en el del moradito, lo que usted hizo de moradito. Usted Sí. lo colocó diagonal, ¿cierto? Sí, claro, porque eso se multiplica en cruz. El que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir. Si es que me está enredando en ese pedazo. Esta operación es una operación en cruz. Para yo despejar acá, debo multiplicar en cruz. El que está dividiendo pasa a multiplicar y el que está multiplicando pasa a dividir. En cambio, en la suma y en la resta, el que está restando pasa a sumar y el que está sumando pasa a restar. Pablo, dudas. Cuando hay Marín. No, profe, yo no, hasta ahora no. No, profe, está bien. Muchachos, igual, si se les genera alguna inquietud, vuelvan a hacer el ejercicio. Igual, nómbrenlo con otras letras. Yo de pronto se los entendí un poquito con las letras, pero ustedes lo pueden colocar un poquito más fácil en letras. Por ejemplo, si colocan, voy a ahorrar todo esto de acá, La con verdad, los, Diego, así, con pues los, así como está hecho el ejercicio, pues creo que uno, pues así como hay que hacerlo, uno, por ejemplo, yo creo que no hubiera sido capaz si usted no lo hubiera hecho ahí. Es que es como muy complejo de hacer. el ejercicio inicial que tenemos es este. Entonces yo utilizo valores conocidos, como lo que hemos hecho trabajando, que ustedes solamente están trabajando con las letras A, B, C. Listo. Yo puedo decir entonces que esto es A, esto es B, esto es B y esto es C, ¿cierto? Y entonces que este es mi lado C, este es mi lado B, y esto no lo llamemos entonces H, sino que lo llamemos, este 15 metros hasta acá. Este ladito de acá se va a llamar el lado A, que es toda esta alturita, o sea, toda esta alturita de acá hasta acá, se va a llamar mi lado A, que es como el triángulo que que hemos manejado hasta el momento, el triángulo ABC. Entonces aquí el ejercicio ya no me pregunta cuál es H, sino cuánto vale la altura A. Entonces ese triangulito, por ejemplo, ya no es el triángulo LOP, sino que es el triángulo A. Acá sí nos toca marcar otra letra, pongámoslo la letra 0, pues para definir. A, 0B, y acá me pedían hallar ese lado B. Lo estoy poniendo letra para que sea como acorde a lo que hemos hecho y ya sé que le toman un pantallazo ya con letras más conocidas por ustedes. Y acá entonces decimos que esto no es, y digamos que ese es 15 metros, es una altura, para no enredarnos con esas letras, una altura que se llama Y. Digamos acá que, que Y es igual a 15 metros. ¿Listo? Entonces aquí sería que esto es igual a Y. Donde Y vale 15 metros, eso me da 22. Y aquí lo que hay fue el lado C. Estoy cambiando todas las letras para que sea más fácil para ustedes entender. Aquí hay el primer lado, que es el lado C. Y ya entonces me vengo a esta última fórmula que tenemos que B seno de T, no es B seno de T, sino B, no, aquí sería C, aquí sería C, esa H, pero H en este caso se llama es A, y seno de A. Entonces, C, seno de C, como A, es a seno de A.
Entonces acá decimos que h, que en este caso se llama esa, es igual a 26,3. Ahí ya lo convertí todo en términos que en los que hemos trabajado, pues para trabajar como las mismas letras que hemos venido trabajando en los triángulos, el triángulo ABC. Y así creo que lo pueden volver a hacer ustedes un poquito más fácil. Entonces tómelo en un pantallazo para entonces borrarlo y hacer el 23 que me está preguntando Andrés David. Listo. Voy a borrar. Diego, Hola. ¿es un 0 o un O? O para darle un nombre a ese vértice. Recuerda que uno las letras mayúsculas es para darle nombres a los vértices. Vale, 0. Entonces, O. Le tuve que dar un nombre porque como generé otro triángulo, tengo que darle nombre a ese vértice, lo puse O. Entonces aquí, perdón, entonces, bueno, aquí falta cambiar algo, que este alfa no se llama alfa, sino que se llama 35 más 43 igual a 78. Ese ángulo se llama el ángulo A, ese es el ángulo A, ¿cierto? Y este que tenemos acá no se llama teta, sino que se llama el ángulo C. Este es igual al ángulo C. Y este, ¿cuál ángulo nos falta acá? 78. 180 menos 47, listo. Y 78, perdón, este ángulo, así está bien, listo. Sino que aquí borramos un paso que no lo tenemos y es cuánto vale el ángulo B. El ángulo B. Entonces el ángulo B, ya lo había borrado, es igual. Como tenemos ese triangulito A o B, el ángulo B es igual a 180 menos 43 menos 90 igual a 47 grados. Listo, ahí tenemos todos los ángulos. El ángulo B lo saqué fijándonos en ese triángulo rectángulo que tenemos ahí en rojo. Ya entonces voy a borrar para seguir con el otro. Bueno, no lo borremos por si me dicen, si me van a preguntar algo, mejor hagamos otra paginita pues. Démoslo ahí, vamos a hacer otra. Si ahorita me preguntan algo, pues me devuelvo y ahí está. ¿Listo? Nos dice, primer paso, entonces acá tenemos ya un avance, que tenemos la figura, que tenemos un poste. No, Diego, es el 22. Es el 22, perdón. Dos embarcaciones salen de la bahía de Boston. ¿Listo? Entonces, ¿Boston dónde queda? En cualquier parte del espacio. Voy a dibujar simplemente dónde queda Boston. Yo voy a decir que Boston está aquí, que esta es mi ciudad, y lo voy a llamar con la letra B, porque ese es Boston, ¿cierto? Listo. Dos embarcaciones salen de la bahía de Boston. El ángulo entre sus rutas es 43 grados, es decir, tengo dos barcos que salen de ahí y que ambos barcos van para lugares diferentes y que el ángulo que están formando las rutas de esos dos barcos es de 43 grados. Es decir, entonces tengo un barco que va, por ejemplo, que va para allá y tengo otro barco que viene para acá y que el ángulo que forman es la ruta de esos dos barcos es de 43 grados. Listo.
una embarcación está viajando a un ritmo de 35 millas por hora. Entonces nos está diciendo que esta embarcación, la del lado de acá, va a 35 millas por hora y la otra embarcación está viajando a 25 millas por hora. 25 millas por hora. A esa es la velocidad que va cada una de las embarcaciones. ¿Listo? Igual, yo puedo haber colocado 25 la de arriba y 35 la de abajo. No hay problema. Yo simplemente ubiqué esas dos así. Al cabo de 2 horas, ¿cuál es la distancia entre las dos embarcaciones? Entonces me está preguntando que si ella arrancó y en 2 horas, digamos, esta llegó a este punto, en 2 horas. Y en 2 horas, esta llegó a este punto, por decirlo de alguna manera. Entonces nos están preguntando que al cabo de 2 horas, ¿cuál es la distancia de estas dos embarcaciones? ¿Cierto? Entonces yo puse el punto B como por lo por lo de la ciudad de salida, llamémoslo 2, y ya digamos que estos dos puntos serían A y C, cualquiera. Ojo, esos puntos A y C es cuando las embarcaciones llevan 2 horas de recorrido. La pregunta, Andrés David, pregunta. Si estamos diciendo, el problema nos dice, por ejemplo, en este lado, voy a fijarme en este ladito. Si el problema me dice que esa embarcación se mueve a 25, es decir, 25 kilómetros por hora, es decir, en una hora ha recorrido 25 metros, 25 millas, en 2 horas, ¿cuántas millas ha recorrido? Se multiplicaría el 25 por 2. 25 por 2. Por lo tanto, esta distancia que ha recorrido la embarcación de B a A es de 50 millas. Y en el otro lado, ¿y cuál es la distancia entonces que ha recorrido en 2 horas de B a C? Andrés, 70. 70 millas. Pero si entendiste por qué. Porque ahí nos está diciendo, en una hora recorre 35 millas, entonces en 2 horas, ¿cuánto recorre? Sí, ya 70. entendí. Y yo lo había hecho diferente. Listo. Entonces, recordemos cuándo se puede aplicar ley de senos. Uno, cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a ellos. O dos, cuando tenemos un lado y dos ángulos. Listo. ¿Cuál podemos aplicar? Vamos a ver si nos cumple la primera. ¿Tenemos dos lados? Sí, tenemos el lado A y el lado C. ¿Y un ángulo opuesto a ellos? No, no tenemos un ángulo opuesto a ellos. Porque el ángulo de 43 no es un ángulo opuesto a ellos. Aló, Andrés, Llegó la. listo. El ángulo entre sus rutas es 43. Una marcación está viajando a un ritmo. Es que no sé por qué está ese problema acá, si ese problema. Al cabo de 2 horas, ¿cuál es la distancia entre las dos embarcaciones? Acá me está preguntando cuánto vale este ladito. Esa es la pregunta. Pero acá tenemos algo raro porque aquí él no nos cumple ninguna de las condiciones. No sería trabajar por ley de senos si este problema está acá en ley de senos. Porque tenemos dos lados y un ángulo, pero ese ángulo no es un ángulo opuesto a ninguno de esos dos lados. Por lo tanto, no nos permitiría trabajarlo con ley de senos, sino con ley de cosenos. A veces, muchachos, el libro, si lo han notado en varios puntos de ejercicios, que el libro a veces genera
nos genera unos errores tanto en escritura como en la resolución de los problemas. Acá, muchachos, entonces miramos bien lo que les venía diciendo. Las condiciones para aplicar ley de seno son las siguientes. Uno, que conozcamos dos lados y un ángulo opuesto. En ese caso, el ángulo opuesto a esos dos lados es o A, que es opuesto a 70 millas, o B, o C, perdón, que es opuesto a 50 millas. Y no tengo ninguno de esos dos ángulos, porque el ángulo que tengo no es opuesto ni a 50 millas ni a 70. ¿Listo? Ese es un caso. O dos, que tenga un lado, listo, yo tengo uno, en vez de dos tengo, en vez de uno tengo dos, tengo el lado de 70 millas y el lado de 50 millas, y dos ángulos, pero no tengo dos ángulos, tengo uno solo. Por lo tanto, este ejercicio puntual no se puede hacer por ley de senos. Se hace por ley de cosenos y no lo hemos visto. Este ejercicio, por ejemplo, no debería estar acá. Este ejercicio es de ley de senos, de ley de cosenos. Valeria. Entonces, ¿qué hacemos si en un examen nos aparece así? Pues Pues porque mira no, que en el otro, pues yo no porque le voy mira a que en el, colocar este examen. por ejemplo, mira que en el anterior, bueno, aparecía así y mira que uno iba como, uno podía pues como sacar otro ángulo, otro lado, o sea, ¿sí me entienden? Sí, pero es Sacamos que más cosas para poderlo resolver mejor. me daban otras condiciones, porque me estaba dando una altura que me podía generar o ubicar triángulos, rectángulos, con unos ángulos basados en una horizontal. O sea, tenía otras herramientas que me permitían hallar otros valores. Pero es que acá ese B yo no sé dónde está ubicado. O sea, si por ejemplo el ejercicio me diera la coordenada de B, entonces no, B está ubicado a tantos grados latitud norte, con tantos grados latitud oeste, sur, no sé, cualquier cosa, pues yo podría dibujarlo preciso, pero es que no tengo ningún dato. Yo solamente sé que hay un punto B que está ubicado en cualquier parte, pero yo no puedo decir, por ejemplo, que si yo trazo, por ejemplo, yo trazo esta horizontal acá de ese triangulito, ¿cuánto es esta altura? Ni idea. ¿Cuánto es esta distancia? Ni idea. Pues no tengo herramientas para hallar más valores de los que tengo en este ejercicio puntual. Solamente sé cuál es el ángulo que forman entre A y B. No tengo nada más. Y sé que que las distancias o digamos que los recorridos que hacen el lado C y el lado A son diferentes porque las embarcaciones van a diferente velocidad. ¿Cierto? Si las embarcaciones fueran, por ejemplo, a igual velocidad, uno diría, listo, se puede convertir en un triángulo isósceles porque los lados son iguales. Pero es que aquí no pasa eso. Aquí la situación es muy diferente. Entonces, ese triángulo, pues las condiciones iniciales, por eso les digo, lo primero que tenemos que evaluar es qué dato nos da el problema. Aquí el problema nos da solamente dos lados y un ángulo que no es opuesto, por lo tanto no se puede hacer por ley de senos. Como les digo, el libro nos puede plantear algunos errores en escritura o en ubicación, que nos ha pasado también en otras unidades, en la solución de algunos problemas que nos da ejemplos errados. Este caso, por ejemplo, no es de este capítulo, sino de la ley de cosenos. Es más, si ahorita nos da tiempo que veamos la ley de coseno, vamos a ver que con ley de cosenos lo solucionamos de una. Con ley de seno no lo podemos solucionar, David. Pero por eso, no lo podemos solucionar por lo que tenemos establecido ley de senos. Para solucionar un problema de ley de senos, tenemos que tener esas dos condiciones. Primero, que los lados, que el ejercicio nos dé dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. El ángulo opuesto. En este caso, ese ángulo de 43 grados no es opuesto ni a 70 ni a 50. No es, ¿cierto? O dos, que nos dé dos ángulos cualquiera, dos ángulos interiores del triángulo cualquiera y un lado. En este caso nos está dando solamente un ángulo, no nos está diciendo nada más. Otra pregunta, muchachos, de algún otro ejercicio que han intentado solucionar. No lo vamos a solucionar en este momentico porque se hace con ley de cosenos y todavía no lo hemos visto. Si quieren lo traemos nuevamente cuando veamos la ley de cosenos, ahí mismo lo traemos y solucionamos esto. Sí, Diego, por eso es que es tan complicado hacer
estos puntos en la Pero casa. eso no quiere decir que sea, No, que eso sea ley, que siempre vamos a encontrar errores. Aquí lo importante era que ustedes definieran si se podía hacer o no. Y si lo intentaste hacer, pues ya tenemos un error, porque no se podía hacer por ley de senos, porque entonces no tenías claro cuáles eran las condiciones de ley de senos. es que no, Diego, es que yo creo que todavía, o sea, es que por el normal, el de la clase pasada que era normalito con el triángulo es muy fácil, pero ya con problemas uno se confunde mucho porque no, allá mismo hacemos un ejercicio que usted diga que sea así. Simplemente, pero ¿cuál es la confusión? Simplemente le estamos dando nombre a un valor. Si yo te coloco este triángulo así, Andrés, si yo te lo coloco así, si yo le digo, tengo este triángulo ABC, ¿cierto? Tengo este triángulo ABC con estos valores, ¿lo solucionas entonces? Porque así sí lo sabes solucionar. Pues sí, es como el que es, pues como el Y, normal, o sea, uno y sí es. dígame qué diferencia hay con ese triángulo, con el triángulo que acaba de dibujar, si es exactamente el mismo. Porque, por ejemplo, devolviendo, pues, digamos que en ese, por ejemplo, ahí yo hubiera utilizado el 43 como el ángulo normal y hubiera empezado a solucionar así. En Por eso, cambio, ahí, Andrés, ya partimos con un error, porque para solucionar un problema con ley de senos se debe tener en cuenta dos condiciones, una de las dos condiciones. Primero, que ese triángulo me dé la información de dos lados y un ángulo opuesto. Ese 43 no es opuesto a 70 ni a 50. Ese 43 no es opuesto. Como ese 43 no es opuesto, sino que es adyacente, no se puede solucionar por ley de senos. Entonces, si yo te hubiera dado este ejercicio así como está, sin problema, sino así, tal cual, te lo dibujé, resuélvame esto, usted me hubiera empezado a aplicar ley de senos, estarías equivocado, sí, porque porque por ley de senos no se puede hacer. tampoco está puesto, ¿cierto? Exacto, no se puede hacer. O sea, usted me hubiera dicho la respuesta y usted me dice, profe, no se puede hacer por ley de senos. Sí, eso es verdad, no se puede hacer por ley de Diego, senos. puede Mire, volver un momentico a la otra, a la del edificio. sí, claro. Dígame. Ojo, la diferencia con este problema es que solamente me están dando dos valores. ¿Cuáles valores? Me están dando este ángulo que tenemos acá, este ángulo del triángulo y esta alturita de acá, que se llama 15. O sea, ¿qué me están dando? Me están dando una información incompleta, que no quiere decir que no se puede hacer. O sea, yo ahí solamente conozco un ángulo y un pedacito de lado. ¿Qué me toca empezar a hacer? Hallar el resto de valores para poder hacerlo por ley de senos. O si hubiera sido este ejercicio por ley de cosenos, entonces al contrario, mirar cuáles son las condiciones de ley de cosenos y hallar los valores que necesite para poderlo hacer por ley de cosenos. En este caso me lo están pidiendo por ley de senos. Entonces yo estoy hallando cualquiera de las dos condiciones que me cumpla para hacerlo por ley de senos. ¿Cuáles condiciones? Encontrar dos lados y un ángulo opuesto. O encontrar un lado y dos ángulos. En este caso yo encontré un lado que lo encontré, que se llama C, y dos ángulos interiores, y ya con eso pude hacerlo por ley de senos. Pero acá, por ejemplo, en la información inicial, el hecho de que esté incompleta no quiere decir que no se pueda hacer. Aquí simplemente está incompleta. Tenemos que completarla, pero se nos dan unas herramientas o unos datos adicionales que nos ayudan a completar la información. ¿Cuáles datos adicionales? Que tenemos un ángulo de depresión y un ángulo de elevación que obviamente son trazados a partir de una horizontal, ¿cierto? Y que tenemos una altura desde el piso hasta cierta parte del edificio. Esos dos datos adicionales nos sirven y los tenemos que utilizar para encontrar la información que nos hace falta en este. En el otro ejercicio que tenemos, que es este, pues ya nos dan unos datos, pero acá no tenemos, o sea, no tenemos una horizontal, no tenemos un dato parte, no tenemos nada. Otra cosa fuera que me dijeran, ojo, si me dijera, por ejemplo, listo, dos embarcaciones salen de la ciudad de Boston, el ángulo entre ellos es de 43.
Listo. Entonces, la embarcación que va a 25 metros por hora, al cabo de 2 horas, hace un giro hacia otra ciudad, marcando un grado de giro de, pongámoslo, no sé, ¿esto cuánto mide? De 70 grados, por decir alguna cosa. Entonces aquí sería 70 grados. Ahí, por ejemplo, ya tendría dos ángulos y un lado. Ahí ya lo podría hacer por ley de senos, porque tengo dos ángulos y un lado. Porque ahí sí no me importa si esos ángulos son opuestos o adyacentes. Solamente tienen que ser dos ángulos. Dos ángulos y un lado. Ahí, por ejemplo, ya lo podría hacer por ley de senos. Pero este no es el caso. A mí no me dieron esta información. ¿Sí entiendes, Andrés? Pues la verdad, Diego, yo estoy como muy perdido ahí. Pero no, lo que quiero que tengas claro es cuáles son las condiciones. Ojo, es que ustedes las cosas no las pueden hacer mecánicamente. Ustedes tienen que tener las herramientas claras para poder enfrentarse a algún problema. ¿Cuáles son tus herramientas claras? Uno, que estamos solucionando problemas de triángulos. Es decir, ¿y de qué tipo de triángulos? Y esto va para todos, muchachos. Ojo, ojo con lo que estamos haciendo acá. Estamos solucionando problemas de triángulos. ¿Qué tipo de triángulos estamos solucionando? Triángulos oblicoángulos. Es decir, triángulos que no sean rectángulos. Entonces, si yo coloco este triángulo, que es un triángulo rectángulo, señores, y lo hacen por ley de seno, eso está malo. Este triángulo, que es un triángulo rectángulo, no se hace por ley de senos, se hace por razones trigonométricas, se hace por teorema de Pitágoras, no no por ley de seno ni de cosenos. Esas son las cosas que ustedes tienen que tener claras. Y por eso les estoy diciendo, tienen que estudiar. No se pueden basar solamente en la información que reciben en una hora de clase y ya, hasta la próxima clase. No, señores, les toca estudiar. Entonces, desde el principio que empezamos a ver este capítulo, dijimos, estos dos teoremas, ley de senos y ley de cosenos, se utilizan para solución de triángulos oblicoángulos, o sea, triángulos que no son rectángulos. Para solución de triángulos rectángulos, que es el que tengo dibujado ahí en pantalla, ya vimos que podemos hacerlo por razones trigonométricas, por teorema de Pitágoras, etc. ¿Cuáles razones trigonométricas? El seno del ángulo que nos dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo que nos dice que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo que nos dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, etc. Para triángulos rectángulos. Para triángulos oblicoángulos, que es lo que estamos viendo ahora, que son triángulos que no son rectángulos, es decir, que ninguno de sus tres ángulos interiores mide 90 grados, sino que son valores completamente diferentes a 90 grados. Para este tipo de triángulo podemos utilizar ley de senos o ley de cosenos. ¿De qué depende que sea ley de senos o ley de cosenos? Pues depende de unas condiciones. Uno, que si es ley de senos, que es el que ya estamos estudiando y es el que tienen que tener claro que para hallarlo por ley de senos se puede resolver si solamente existen dos condiciones dadas en ese problema. Uno, que el problema me suministre dos lados, y Andrés, que se quede eso grabado, dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. Y eso lo deben tener ustedes escritos en el cuaderno, esto lo vimos en la clase pasada. O dos, la segunda condición, que me den un lado y dos ángulos cualesquiera. Si los datos del problema no son ninguno de estos dos, no se puede hacer por ley de senos. Ahora bien,
El hecho de que no estén estos dos datos, sino que la información esté incompleta, no quiere decir que no se pueda hacer, como pasó, por ejemplo, en el primer ejercicio. En el primer ejercicio no nos daban la información completa, pero entonces tampoco podríamos descartar que no se puede hacer. Tendríamos que empezar a mirar qué valores podemos encontrar que nos permita hacerlo, y eso fue lo que hicimos. En cambio, en el segundo ejercicio nos dieron la información, pero la información que nos dieron no nos daba para hacerlo por ley de senos, porque no cumplía ninguna de estas dos. Entonces, ojo, muchachos, les repito, si no nos dan esta información o la posibilidad de hallar esta información, dos lados y un ángulo opuesto, o un lado y dos ángulos cualesquiera, no se puede hacer por ley de senos. Andrés, ¿te queda claro? Sí, ¿será que podemos hacer un ejercicio a ver si de pronto aquí resulta bueno hacer? Sí, es que eso es lo malo de uno hacerlo solo, que uno lo hace No, mal. no, está bien, porque se le generan inquietudes incógnitas, eso está bien. Eso está bien, ¿qué pasa? Bueno, bueno, dice, ¿cuál hace? A ver, pero espérate, yo espero que alguien, muchachos, ustedes debieron haber hecho ejercicios. ¿Quién tiene dudas de otro ejercicio? Andrés planteó el ejercicio número 23, perdón, el 22. Laura planteó el ejercicio número 19. ¿Quién tuvo dudas resolviendo algún ejercicio? Steven, ¿usted cuál hizo? Andrés Felipe Bustamante. Profe, yo tenía la misma duda en el de Laura, pero pues ya lo preguntó, entonces sería redundante volverlo a preguntar. Y fue el único que hiciste. No, también hice los que ya daban el triángulo que están en la primera parte, pero en eso sí no tuve problema. Claro, porque esos son más sencillitos. Pero de los ejercicios de aplicación, vamos a hacer el 23. Profe, y luego hace el 21. Pero es bueno, entonces hagamos el Sí, profe, 21. El 21, el que 21 lo hacemos mucho más rápido. Lo que pasa es que ya sé por qué dicen el 21, pero ojo que eso no, ese 21 no es que tenga una cascarita, sino que no sabemos leer, que es diferente. Pero vamos a hacer este el 21 que es más rápido. ¿Listo? El 21 nos dice, un poste, bueno, ahí está el dibujito, entonces ya tenemos algo ganado, que es el dibujito de este ejercicio, que es un poste que tiene lámpara volteadita, y tenemos la base del triángulo, y tenemos, digamos que esta es la inclinación que nos dice que es la del sol. Ahí, ¿qué dice? Acá. Y tenemos por aquí el sol que nos está quemando. Esto, eso parece una flor. Y tenemos que acá hay un ángulo de 81 grados y acá hay un ángulo de 72. Y nos dice que la distancia entre, no, que la de sombra, la longitud de la sombra, que es la distancia, que es esta distancia, es de 5.9 metros. Y la pregunta que nos hace es, encuentra la longitud del poste. Entonces metemos aquí en azulito, que el poste es este azulito. Mi pregunta, muchachos, la longitud, ahí la pregunta es la longitud del poste. Ojo, la longitud del poste no es solamente lo que acabé de dibujar en azul. La longitud del poste es esto que tengo ahí más esto que se dobló. Además me dice que eso que se dobló y está dibujado con líneas puntiagudas es una longitud que llega hasta acá. Simplemente que está doblado. Entonces ahí que tenemos un triángulo, ¿cierto? Ese es un triángulo. Simplemente primera condición. Entonces recordemos, se puede hacer por ley de senos. ¿Es un triángulo oblicuo-ángulo? Sí. Ninguno de los ángulos interiores mide 90 grados. O sea que no se hace, se tiene que hacer por un teorema, sea coseno o sea seno. ¿Listo?
Vamos a ver. Entonces, eso es lo que tienes que, cuando veamos el teorema de cosenos. Entonces, cuando yo les coloque el ejercicio, ya ustedes ahí sí tienen que definir, bueno, ¿lo hago por ley de senos o lo hago por ley de cosenos? Entonces, lo que tenemos que hacer es esto que voy a hacer en este momentico. Primero, ¿es un triángulo oblicuo-ángulo? Sí, sus ángulos interiores, ninguno mide 90 grados, porque si midiera 90 grados sería sería un triángulo rectángulo, ¿listo? Entonces, se puede hacer por un teorema, se tiene que hacer por un teorema. Segundo, vamos a ver qué tenemos. Tenemos, recordemos que nos planteamos en los ejercicios que hacíamos en la clase pasada, que colocamos las tres medidas de los lados y las tres medidas de los ángulos, ¿cierto? O sea que Entonces, esa sería la de un lado y dos opuestos, y dos ángulos opuestos. vamos a revisarlo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que este es mi triángulo ABC, yo digo que este es mi lado A, este es mi lado B y que este es mi lado C. Digo, ¿Listo? Que son los opuestos. porque es Hola. que uno sabe que si es para hacer con seno, pues que si es así para hacer, que no se puede hacer como el otro. ¿Cómo? No te entendí la pregunta bien, Andrés. ¿Cómo? ¿Cómo se da cuenta uno así con ejercicios de aplicación? ¿Cuál, cuál es el que sí se puede hacer? Como por ejemplo en el de arriba que lo empezamos a hacer y usted se dio cuenta que no daba. No, Uno como, recuerda que yo no lo empecé a hacer. Yo planteé dice el dibujito y ya cuando metí la información en el dibujo, bueno, aquí no tengo herramientas para hacerlo. y uno Pues no como se lo da hice. cuenta ahí. Por eso, así como lo estoy haciendo en este momentico, vamos a ver. Así como lo estoy haciendo en este momentico. Entonces, tenemos el dibujo, listo. Vamos a mirar la información del dibujo o la información que nos da el problema. ¿Qué nos da el problema? El lado A no nos lo da. ¿Sí? El lado B no nos lo da. Nos da el lado C, que vale 5,9 metros. ¿Nos da el ángulo A? Sí, 81. ¿Nos da el ángulo B? Sí, 72. ¿Nos da el ángulo C? No nos lo da. Tenemos esa información del problema. Ahora miremos. ¿Cumple la ley de senos? ¿Qué tiene que pasar para que cumpla la ley de senos? Uno, que nos den dos lados y un ángulo opuesto a esos dos lados, ¿cierto? ¿Esta se cumple? No, porque solamente tengo un lado, o sea que esta no me la da. Por este lado no lo puedo hacer. Vamos a ver la segunda condición. Un lado y dos ángulos. ¿Se cumple? Sí, entonces lo puedo hacer por ley de senos. ¿Viste, Andrés? Sí, Diego. Entonces lo hacemos por ley de senos. Entonces, ya tenemos, como ya tengo dos ángulos interiores de un triángulo, entonces recordemos que ahora sí, vamos a ver qué más información puedo obtener del triángulo antes de resolverlo. Entonces, puedo obtener otro ángulo. Además, porque lo necesito. Porque recordemos que la relación es lado a ángulo opuesto. Y si yo voy a utilizar ese lado C, necesito tener ese ángulo C. Porque si no, pues no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces, voy a hallar ese ángulo C primero. Ese ángulo C sería el ángulo C sería igual a 180 grados. Recordemos que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo suma 180. La suma de los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. ¿Listo? Entonces, ese ángulo C es igual a 180 menos 81 menos 72. Eso da 27. Entonces, este ángulo C nos da 27 grados. Ya tenemos cuánto vale el ángulo C. No sé. Y es que ese está fácil. No es que todos son fáciles, solamente es aprender a interpretarlo. Listo. Es que Ese da todos no, el el 19. ángulo C. Dígame, bueno, tengo una pregunta aquí con Pablo y con Steven. ¿Qué problemas tenían con este ejercicio número 21? Pablo, O Steven, ¿qué fue lo que le viste qué dificultad encontraste acá que no fuiste capaz de terminarlo? No, Voy a profe, hacerlo. que yo creo que me equivoqué haciendo los procedimientos, creo que me equivoqué. Bueno, Poner, creo que los pero, puse al revés, pero hasta o no. donde vas bien. ¿Has Sí, entendido? profe. Bueno, entonces vamos a hacer ley de senos. Entonces, ¿qué me dice ley de senos? Ojo, como la información que tengo del problema, la única relación que tengo es lado C con ángulo C, o sea, esta, tiene que ir en mi ley de senos, ¿cierto?
Entonces yo digo que C es a seno de C, como utilizo una de las otras dos, o la A, la B, cualquiera, pues porque los dos datos, tanto el 81 como el 72, fueron datos dados del problema, y en ambos me tengo la misma incógnita, la de la longitud. Ah, pero espera, que me está preguntando, ¿cuál es la pregunta? Encuentra la longitud del poste. Ah, bueno, me está preguntando la longitud del poste, por lo tanto la pregunta del problema es ¿cuánto me vale B? Esta es la pregunta del problema, entonces voy a utilizar esa. En este caso, por ejemplo, no voy a necesitar hallar A, porque me está preguntando es cuánto vale B, la longitud O del sea, poste. Diego, que si por ejemplo, alguien no hubiera hecho en el orden de A, C y B, ese punto, así como usted lo tiene, pues en el orden que usted colocó cada letra, sino digamos que en vez de en el B que usted tiene, hubiéramos colocado C, B, A, entonces ¿Sí? ahí uno hubiera puesto que el que se necesitaría sería la A. Sí, eso depende de cómo dibuje cada uno el ejercicio. La respuesta debe ser la misma, sino que cada uno pues plantea sus ángulos con letras como cada uno considere. Yo utilicé ABC, pero pudiese haber utilizado MNP o PQ o ZXY, no sé, cualquier letra. Digo La que cosa, donde está la B que hay que hallar la longitud, hubiéramos puesto la A ahí. sí, esa es la que tendríamos que haber utilizado la A, porque es la que nos está pidiendo el problema. Y entonces ya no sería 72 sino 81 grados, y si da lo mismo. No, ojo, ojo, es que es muy diferente eso. O sea, si yo, por ejemplo, lo que tú dices, si yo acá no coloco A, B, sino A, entonces acá yo no podría llamar esto A. Mi A ya sería el opuesto, este. Por lo tanto, este no sería A, este sería otra letra, cualquiera. ¿Este cómo lo llamo? ¿Cómo quieres que llame este lado? Este. Andrés, B, no. este B, listo. Entonces mi ángulo B, entonces sería este. Y mi ángulo C sería este de acá arriba, que está bien, listo. Entonces, estas condiciones del problema cambian. Ya mi ángulo B no es el que desconozco. Ya el que desconozco, perdón, mi ángulo B, mi ángulo C es igual, sí. Y los ángulos son los que cambian. Acá el ángulo A ya no me vale 81, sino que mi ángulo A me vale es 72 y mi ángulo B me vale 81. Todo esto me cambia. Y entonces acá mi relación sería con 81, no con 72. O sea, es como usted escriba el ejercicio. Todos los ejercicios pueden plantearse diferente, pero las respuestas llegan, pero llegamos a la misma respuesta. Entonces lo voy a hacer con este que acabaste de plantear. El ángulo A es al lado A, como ángulo B es al lado B, como ángulo C es al lado C, donde no tengo ni A ni B y donde tengo que el lado C es el opuesto a C, vale, sí está bien. Listo. En este caso, entonces, como me están preguntando es cuánto me vale A, porque es la longitud del poste, entonces voy a utilizar voy a utilizar esa proporción de A. Ya no, ahorita estaba utilizando B porque mi lado B era el del poste. En este momento, como mi lado del poste es el lado A, o sea, mi lado que me permite hallar la longitud del poste es mi lado A, entonces ya tengo que utilizar esa, no B. Entonces es A seno de A, ¿cierto? ¿De dónde? C cuánto vale, que es 5.9 sobre seno de C, que me vale seno de 27, es igual a, que es la pregunta que no sé cuánto vale, sobre seno de A, que me vale seno de 72. Despejo, me da que A es igual a 5,9 seno de 72 sobre seno de 27. Entonces me dice que A es igual 5,9 por seno de 72 Eso dividido 12.35 metros. seno de 27. 12,35 30 metros. Entonces, respuesta.
La longitud del poste es 12,35 metros. Entonces, Andrés, dependiendo de cómo escribas tus datos en el ejercicio, es la variable que vas a encontrar. Te repito, al principio yo había colocado ese lado del poste, lo había nombrado B, por lo tanto mi relación era con B. Como lo cambiamos y ya no lo nombramos B, sino que lo nombramos A, entonces ya mi relación va a ser A, o sea, depende de los datos, cómo los ubiquemos. Steven, ¿solucionaste tu duda, la duda que tenías? Sí, profe, sino que en la multiplicación no le puse con el seno y me dio que otro resultado diferente. Uh-huh. Listo, vamos entonces a hacer el 23. El 23 tenemos acá un postecillo, una lámpara, no sé. Y tenemos Profe, que... Hola. una pregunta, ¿cierto que así en un ejercicio diga que la sombra es aproximadamente o de 6 metros, la altura del objeto no va a ser exactamente de 6 metros, No, ¿cierto? no. Recuerde que la longitud de la sombra depende del ángulo de inclinación de la luz que la esté generando. Nunca vas casi. No, no va a ser Por igual. eso. Sí, gracias. Listo, entonces tenemos esto. Vamos a hacer lo que... Es que no lo puedo hacer tan grande. Bueno, sí. Que luego no me va a alcanzar a hacer ejercicio tal. Y tenemos que hay una... Aquí acá se está generando el sol, me está generando una sombra. Y aquí hay una persona paradita. Ahora, aquí van a aprender que no todos los datos del ejercicio se necesitan. Y me dice, entonces me dice, leamos, dice, un hombre de 1,80 de metros. Entonces ya tenemos un primer dato, que este hombre que está aquí paradito mide 1,8. Tiene de altura, ¿listo? Este hombre tiene de altura 1,8. Un hombre de 1,8 metros de altura se para en un andén que se inclina hacia abajo en un ángulo constante. ¿Listo? Es decir, este angulito acá, que está marcado con la horizontal, lo desconocemos, pero es el ángulo de inclinación del andén. Un poste vertical de luz situado directamente detrás de él, del hombre, proyecta una sombra de 6 metros de largo. Estamos hablando de la sombra del hombre, ¿cierto? Entonces, por eso nos dan esta información que nos dice que la sombra del hombre proyectada por la luz es de 6 metros. Voy en este momento a escribir la información que necesito. No necesito toda la información, porque lo que pasa es que el punto 24 también tiene que ver con este ejercicio, pero yo voy a colocar la información que necesito para resolver el punto 23, por lo primero. Un poste vertical de lo liso es 6 metros de largo. El ángulo de presión desde la mayor altura del hombre hasta el punto de la sombra es de 35 grados. Entonces es esto. No sé, la mayor altura del hombre es la cabeza, ¿cierto? Entonces el ángulo de depresión, recordemos que esos ángulos de depresión y ángulos de elevación los trazamos a partir de una horizontal. Entonces el ángulo de depresión, o sea que es hacia abajo, hasta la punta de la sombra, ¿cuál es? ¿Cierto? Recuerda que eso está generado por la luz de la lámpara, que sería entonces hasta acá, es de 35 grados. Encuentra el ángulo alfa, formado por el andén y la horizontal. Listo. A ver, yo voy a dibujar este 6 en otra parte que necesito ese espacio vacío. Pero yo lo dibujo más diferente, lo voy a colocar aquí arriba. Acá, este mide 6. Listo. Nos está preguntando cuánto mide alfa. Esa es la pregunta de este problema.
Entonces empezamos a mirar. Aquí nos están diciendo cuánto mide alfa y nos dan unos datos. O sea, si empezamos a mirar puntualmente, lo podemos hacer por ley de senos o por ley de coseno, pues vemos que no tenemos un triángulo establecido oblicuo ángulo que nos determine eso, pero por eso no lo podemos descartar. Tenemos que empezar a mirar qué información podemos utilizar de tal manera que encontremos ese angulito alfa que está ahí. Listo. Ahora bien, ¿qué otra información puedo hallar? ¿O qué otra información puedo establecer? Nosotros tenemos que acordarnos que en geometría euclidiana tenemos una herramienta que se llama, que la encontramos, perdón, cuando tenemos dos rectas paralelas, ¿cierto? Y una línea oblicua línea oblicua trazada entre ellas. Y esta figura que tenemos ahí nos permite hallar una relación entre ángulos. ¿Se acuerdan cuando veíamos que alternos internos, alternos externos, coterminales, porque son opuestos por el vértice, etcétera? Entonces nosotros en estos ejercicios de, de aplicación de la ley del seno y del coseno, vamos a tener que utilizar mucho esta herramienta. Para los que todavía de pronto no se acuerdan o tienen alguna duda de lo que significa las semejanzas o congruencias de los ángulos, los invito a que estudiemos esta figura, el de cuando tenemos dos líneas paralelas y una línea oblicua que las corta, ¿cierto? Entonces, en esa medida, miremos algo acá. Me está pidiendo el ángulo alfa, ¿cierto? Pero entonces, miren, yo necesito encontrar un triángulo que me contenga ese triángulo alfa. Entonces, yo puedo hallar dos posibilidades. Una, si yo prolongo esta horizontal, voy a encontrar ese triángulo ahí. ¿Cuál triángulo? El triángulo A, B, C. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese triángulo al ABC? Pues desconozco alfa, desconozco que es el ángulo A, desconozco el ángulo B y desconozco el ángulo C. O sea que no estaría haciendo mucho, ¿cierto? Pero también, aplicando esto que les acabé de decir de las líneas paralelas, puedo formar otro triangulito que pueda que me sea más útil, que sería este. Lo voy a dibujar aquí con moradillo. Y es que si yo trazo una horizontal acá en el punto C, yo puedo encontrar este triangulito de acá y decir que este ángulo que tenemos acá se llama el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos colaterales internos. En esta gráfica que tenemos acá de las líneas paralelas, es decir, que este angulito es igual a este angulito. Por ser ángulos colaterales internos. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Profe, ¿puede explicar? La verdad yo no entendí. ¿Qué? ¿Lo de las líneas paralelas? Sí, No sé, me perdí. yo también estoy como... Sí, profe, ¿cómo así? O sea, uno hace la gráfica y tiene que hacer esas Estoy de acuerdo. líneas para No, poder no. solucionar el ejercicio. ¿O Sí, cómo así? o sea, que sí hay que tener en cuenta herramientas de la geometría euclidiana, sí, porque si no es muy difícil resolverlo. Entonces, por eso les estoy diciendo, una de las herramientas que vamos a utilizar mucho es la de los ángulos, la de cuando los ángulos son iguales, sea porque son opuestos por el vértice, sea porque son colaterales internos, colaterales externos, alternos internos, alternos externos. Si no se acuerdan de eso, entonces por eso les digo, los invito a que en YouTube hay muchos videos de cómo identificar la semejanza entre este tipo de ángulos. Por ejemplo, si colocamos a ver, yo les digo, yo estoy transmitiendo, ¿cierto?
Entonces miremos aquí algo en YouTube. Lo que pasa es que venir a explicarlo acá se nos alarga, pero es algo que ustedes ya vieron, solamente es que lo recuerden. Por ejemplo, ángulos entre dos líneas paralelas. Tenemos acá. Entonces mire que aquí hay mucho de este tema y mucha explicación. Por ejemplo, acá vemos este. Entonces, por ejemplo, si miramos esta grafiquita que tenemos acá, acá estamos diciendo que este ángulo verde este ángulo verde es igual a este ángulo verde. Ahora, en la teoría son iguales porque están opuestos por el vértice, que este angulito es igual a este. O sea, todos los ángulos que están ahí en color verde son iguales. Tenemos dos líneas paralelas y una línea oblicua que las atraviesa. Todos los ángulos que están en verde son iguales, independientemente de donde estén ubicados. Son iguales. Estos dos porque son opuestos por el vértice. Este y este porque son colaterales internos. Estos dos porque son alternos externos. Estos, ¿cuál más? Este y este porque son alternos internos, ¿cierto? Y los amarillos también son iguales. Estos dos porque son opuestos por el vértice. Estos dos porque son alternos internos. O sea, todo esto lo voy a realizar estudiándolo, obviamente, mire que lo encontré fácil, colocan eh, ángulos, ángulos entre dos líneas paralelas y van a volver a recordar por qué son iguales. Y eso es una herramienta que tenemos de la geometría euclidiana para resolver muchas cosas, en este caso, estos triángulos que estamos viendo. ¿Listo? Entonces los invito a que estudien esto. Yo simplemente les estoy diciendo entonces en este ejercicio, ¿Y eso en qué grado se ve hoy? pues, desde sexto Profe, o yo no no, me acuerdo que me hayan dado eso. usted, ¿es en serio? Ese grado En serio, me enseñaron eso. No lo puedo creer, muchachos. ¿Es en serio? ¿Me están diciendo la verdad? y es verdad. Bueno, entonces vamos a tener que hacer entonces una aula de Yo apoyo. creo que eran sexto, ¿Cuándo? ¿Para hacer una aula de apoyo cuándo? Entonces planteemos una aula de apoyo para Para ese tema. retomar ese tema de geometría Y verlo, euclidiana. Entonces. que no lo hemos visto. Bueno, entonces, por el momento, entonces, si es cierto que no lo han visto, Pues, pero no sabemos si todos, porque por ejemplo Valeria y yo venimos de otro del colegio. colegio Apenas público y no es entramos. igual, ¿me entiende? Santiago, Oiga, ya va, este muchacho, Sebastián, usted del colegio donde viene vio esto. Sí, señor, yo ya vi eso. ¿En qué grado? No, pero no me acuerdo. Por ahí de octavo, noveno, más o menos. Lo que pasa es que eso es tema de más o menos de sexto, séptimo, por ese lado. En séptimo, en profe, séptimo vimos esto. Yo en séptimo ya estaba en el Rosario, pero no sé si lo vimos. Yo creo que no. no. En sexto en Por el eso, Emiliano no. En sexto no me acuerdo, pero yo sé que en séptimo, pues yo creo que ese tema yo nunca lo he visto. yo estoy completamente seguro que sí lo vieron, simplemente que no se acuerdan. Pero por eso los invito, igual, podemos hacer el aula, A nosotros nos igual, dan casi geometría. igual podemos Ah, ver, sí, Diego, aquí no, acá chicos, nunca hemos visto geometría. chicos, igual podemos hacer el aula de apoyo para que identifiquemos estos angulitos. Listo, rápidamente vamos a hacer ese ejercicio que no es tan difícil, Diego, pues como ustedes se son plantea. la apoyo. Ya yo les escribo ahí por el diario de campo en qué momento lo hacemos. Si quieren, la hacemos el viernes No hay que no clase. tiene clase. No hay Ay, sí, en clase, la mañana, sí. no hay clase el viernes. No, ¿Por qué? ¿Y por porque qué? es el día del profesor. Ay, vea, ¿por qué no me habían dicho Este eso? viernes, Más feliz, Diego, por Dios, si lo hubiera entendido más fácil desde el este principio. viernes. Sí, le decimos chicos, listo. El viernes no hay clase porque es el día del profesor. Pero entonces, como no hay clase, yo ya tengo una aula de apoyo programada con noveno a las 10:30. Esa aula entonces no sería por allá a las 2 de la tarde. Y En la no mañana puede. ya no podría. Ah, Sí, sí, está bien. bueno, sí, no importa. Listo. Bueno, entonces el viernes. Entonces, muchachos, listo. Entonces, yo necesito hallar ese angulito alfa. Entonces, para mí, en este caso, pues, geométricamente, puedo identificar más fácil este angulito alfa donde lo acabé de dibujar, o sea, en la parte de acá abajo, porque sé que ese angulito es igual a este ángulo alfa que tenemos acá arriba. ¿Por qué? Por lo que acabé de decir, porque son ángulos colaterales internos, o sea, que son iguales. ¿Listo?
Ahora bien, yo necesito resolver ese triángulo, algún triángulo que me permita asociar a ese ángulo alfa. Alguno, cualquiera. ¿Listo? Necesito asociarlo a algún ángulo alfa, porque si no, no tendría pues cómo hallarlo. ¿Tengo qué herramienta? Entonces, mire, esa información que me está dando el problema, por ejemplo, la altura de la persona y esa longitud de la sombra, miremos que ahí la tenemos en un triángulo, ¿cierto? Que lo voy a sacar aquí en un ladito para que nos quede más grande. Ay, perdón, me torcí. ¿Cierto? Que tenemos en este triangulito, donde este angulito, llamémoslo acá, es el ángulo C. Este angulito, llamémoslo acá, hagámoslo el ángulo B. Ah, dejó de transmitir. Ah, muchachos, no nos dio el tiempo, es que ya son las 6:50, ustedes tienen clase. Ah, ustedes tienen que descanso. ¿Lo terminamos? Sí, Nos terminémoslo. demoramos 5 minuticos, venga. Si usted ve que tienen el descanso. Eh, Espera que se me fue la pantalla. Permíteme, por favor. ¿Qué le habrá pasado, pues? Ok, ya lo traje. Ahí la están viendo. Sí. Listo. Sí. Sí. Entonces tenemos el triangulito B y llamemos entonces este puntico acá. Voy a mover este A que no, toca con otra letra porque si no nos enredamos. La letra D. O sea, D sería este. Listo. De acá tengo este valor, 1,8. Tengo este valor que me mide 6, ¿cierto? Ahí tengo dos lados. ¿Qué me hace falta para poder hacerlo por ley de senos? Tengo dos lados. ¿Qué me hace falta? Un ángulo, Un ángulo Y opuesto. me pregunta, ¿y cuál ángulo me sirve? ¿El C, el B o el D? el C El C. ¿Y cuál otro? y el de arriba, ¿cómo es? El El B. B. El B. ¿Por qué no me sirve el D? Porque el D sería un ángulo opuesto a un lado que no conozco. Y recordemos que para aplicar ley de senos tiene que ser ángulos opuestos a los lados que conozco. Efectivamente, como tengo esta distancia de acá, 1,8, puedo hallar el C me sirve, que lo voy a llamar en este caso el ángulo C. Y como conozco esta distancia, que es la de 6 metros, ¿cierto? Entonces el ángulo B también me sirve. Ahora, ¿cuál ángulo puedo hallar? El ángulo C lo veo un poco complejo porque no tengo ninguna información que me facilite cómo hallar ese ángulo, pero el ángulo B sí me es fácil hallarlo. ¿Cómo? Yo sé entonces acá que tenemos un ángulo de depresión formado con esta horizontal, ¿cierto? Que este ángulo me mide 35 grados. Mi pregunta, ¿cuánto me mide este ángulo B? ¿Qué se imaginan ustedes ahí? 45. 45. ¿Y por qué 45? No, señor. No, me equivoqué. Ese ángulo formado es que por el ángulo B, pero que es que el ángulo B está mal dibujado, esta letra está mal escrita. El ángulo B es este de acá. Ese ángulo formado por el ángulo B y 35 grados, ¿cuánto suma? Diego, vuelve a decir lo que dijo, por favor. El ángulo formado por el ángulo B, ese ángulo formado por el ángulo B y 35 grados, ¿cuánto suma? ¿Qué tipo de ángulo es ese completo?
Pues ahí tendría uno que pensar mucho o hacer una... No, viendo la gráfica, ¿qué ángulo es? Ahí no se tendría que restar 35 por 180. Alejandro, ¿me estás diciendo que este ángulo de acá me mide 180 grados? No, No, ahí mide A 90. ese, o no. 90. O sea que ¿cuánto vale B? 55 menos 50. No, 55. 55. 55. Sí, señores. Ese ángulo completo, este ángulo que está en esta esquina, es un ángulo que mide 90 grados, es un ángulo recto. Conozco un pedacito, 35, entonces el otro pedacito, ¿cuánto vale? 90 menos 35, igual a 55. O Entonces sea, ya tengo... Ah, o sea que ahí el ángulo opuesto no es 35 sino 55. claro, porque es el ángulo que está dentro del triángulo. O sea que el 35 que es, o sea, eso se No, ignora. el 35 es un ángulo que nos sirvió para hallar el ángulo de 55. O sea, vuelvo y les digo, no toda la información que da el problema nos da la solución, pero la información que da el problema nos ayuda a encontrar los datos que necesitamos. Nosotros necesitamos encontrar cuánto valía ese ángulo B. El 35 nos ayuda a encontrarlo. Es como ahorita con el ángulo alfa. Ahorita les dibujé ese ángulo alfa allá abajo con respecto al horizontal. ¿Por qué? Porque era más fácil encontrarlo allá abajo que allá donde está ubicado. Y porque sé que son los mismos ángulos. Es que yo creo que por eso es que a veces uno no es capaz de hacer el ejercicio, porque uno cree que los números que le dan en el problema son los con los que uno halla el La ejercicio. respuesta. Sí. Exacto, exacto. No siempre los datos del problema son la respuesta, sino Entonces, los datos que le ayudan a encontrar los valores para la respuesta. y o sea que uno hay que, uno cómo sabe cuáles son los que sí y cuáles son los que no. No, lo que usted, no, aquí es enfocado simplemente a dónde tenés que llegar. Acá nos están pidiendo cuál es el ángulo alfa. Esa era la pregunta. ¿Cuál es el ángulo alfa? ¿Cierto? Ahora ya le voy a decir otra cosa. Ya le voy a decir otra cosa. Entonces, ¿qué pasa para poder seguir? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con este ángulo de 35 grados? Este ángulo, si utilizo la misma relación que utilicé ahorita con alfa, este ángulo de 35 grados lo va a hacer más grande que es este. ¿A qué otro ángulo se me parece? Si hallo esa relación de las rectas paralelas a este ángulo. Y se me volvió ahí la pantalla. Este lo tenemos. A este ángulo. ¿Por qué? Por ser alternos internos. Y ahí lo tenemos dibujado. Mire que este angulito que está acá, lo voy a dibujar de otro color para que lo entiendan, ese azulito. Este angulito es igual a este angulito. Y es el mismo dibujo que tengo ahí. Entonces, a mí me está preguntando cuándo mide el ángulo alfa. Si yo sé que ese ángulo completico que está acá dibujado abajo, este, me mide 35 grados porque es igual a este, porque el problema me lo dice. Entonces mi solución se resuelve, se enfoca solamente en hallar cuánto me mide este angulito. Y ya sé que alfa es igual al ángulo de 35 grados menos ese angulito, que en este caso se llama C. ¿Si lo identifican o no lo identifican? No. Bueno, vamos a hacerlo acá diferente. Entonces yo tengo, voy a aplicar este dibujo. Yo tengo esta línea que es la de la sombra. Tengo este muchacho que está aquí parado a cierta altura. Digamos que este es el caballero y que este tiene un ángulo de inclinación. Listo. Ese es los datos del problema, ¿cierto? Y yo tengo que este ángulo que también me lo da el problema, que es el ángulo de depresión hasta la punta de la sombra, que me mide 35 grados. ¿Listo? Por relación de ángulos, si yo trazo aquí una línea horizontal, ¿por qué se me está cayendo tanto? Eh,
por relación de ángulos, si yo trazo una línea horizontal acá abajo, en la punta del triángulo, obviamente, horizontal ¿con cuál línea? Con esta que tenemos acá, que serían las dos rectas paralelas, ¿cierto? Estas dos líneas, las que están las que están están en punticas, están delimitadas acá, son líneas paralelas, ¿cierto? Y si yo considero que esta línea es mi línea oblicua, entonces yo digo, este ángulo, este de acá arriba, 35 grados, es igual a este ángulo completo, que también me mide 35 grados, ¿cierto? Y ya antes había definido que este angulito de acá lo llamo alfa, por una relación parecida. Este se llama alfa. ¿Cuál relación? Esta que tenemos acá, que también trazo una línea horizontal y me da con esta que está acá, y digo que son el mismo ángulo por ser colaterales internos. Listo. Entonces, si a mí me están preguntando cuánto vale alfa, y yo sé que este ángulo que está en rojo, este, me mide 35 grados, yo, si encuentro este angulito que está aquí adentro, resuelvo el problema. Si yo encuentro este angulito que está aquí adentro, que lo voy a dibujar en azul, resuelvo el problema. ¿Por qué? Porque entonces yo digo que el ángulo rojo, que es 35, menos ese angulito azul, me va a dar el ángulo alfa. Y ya resolví el ejercicio. Y yo tengo herramientas en este problema para poder hallar este angulito azul. Por ejemplo, ¿con qué herramientas utilizo? Uno, que tengo esta longitud que se llama C. Esta longitud que vale 6 metros, que es esta línea de acá. Y que tengo la altura de esa persona que mide 1,8. Y que tengo ese ángulo acá arriba, que está acá, que mide 55 grados. Entonces ya tengo, ay, ya tengo entonces los datos necesarios para aplicar ley de Selo. ¿Cuáles datos? Que tengo dos lados, este que mide 1,8, este que mide 6 y un ángulo que es opuesto a uno a esos dos que es 55. Entonces ya puedo aplicar ley de senos. La ley de senos, ¿qué me dice? Que 6 es a seno de 55 grados. ¿Cómo? ¿Cuál ángulo voy a buscar? Este de acá, que lo voy a llamar beta por el momento, porque es el que necesito hallar. Ay, joder, madre. ¿Por qué se me está saliendo tanto? Listo. Que beta como beta es igual a 1,80, a seno de, a ver, 6 como beta es igual, perdón, es como 1,80 es igual, 1,80 es igual a seno de beta. Listo. Despejo seno de beta, que me da 1,80 por seno de 55 dividido 6. Eso me da 1,8 por seno de 55 dividido 6, 0,24. Entonces seno de beta es igual a 0,24. Y yo necesito hallar el beta, no seno, recuerde que seno es la función, yo necesito es el ángulo, o sea que beta es igual a seno a la menos 1 de 0,24 igual seno a la menos 1 seno a la menos 1 de 0,24, eso nos da 14,22 grados. Entonces ya sé que beta vale 14,22 grados. Entonces, ¿a qué es igual alfa? Alfa es igual a el ángulo de 35 grados menos el ángulo beta.
O sea que alfa es igual a 35 menos 14.22 igual a 20,77 grados. Y esta es la respuesta. Esto es lo que me estaba preguntando el ejercicio, ¿cuánto valía alfa? Entonces, muchachos, yo sé que pueden decir, no, es que eso es tan difícil. Realmente no es que sea difícil, lo que pasa es que toca coger muchas herramientas que hemos visto durante el proceso. Puede algunos que la hayan visto, otros que les haya olvidado, otros que no la hayan visto, pero son herramientas que se han visto durante el bachillerato y que por eso es importante, cada vez que ustedes vean un tema, estudiarlo y dominarlo, ¿cierto? Por ejemplo, mire lo que hemos visto de razones trigonométricas. Si ustedes no estudiaron a conciencia y no dominaron el tema de razones trigonométricas, pues se van a llegar a un triángulo rectángulo que no van a saber cómo hallar un lado. Por eso era importante estudiarlo y estudiarlo en su momento. Por lo que les he dicho siempre, se les convierte en una bola de nieve de incógnitas y de dudas que a la final entonces van a estar perdidos todo el tiempo. Por eso era importante dominarlo en su momento. Entonces, ojo, para esto que estamos viendo, ley de senos y ley de cosenos, tenemos varias cosas. Uno, primero, la relación de triángulos. Ese tema de razones trigonométricas, mire que nos va a servir en algunos momentos, cuando tenemos triángulos rectángulos, porque nos puede ayudar a encontrar valores del triángulo que nos ayudan a aplicar ley de seno, ley de cosenos. Dos, todo lo que tenga que ver con geometría euclidiana. ¿Qué es lo que tiene que ver? Varias cosas, como por ejemplo, que la suma, ahorita que decía, creo que Alejandro, que la suma de dos ángulos le dan 180. Ojo, a mí me dan dos ángulos 180 si los tengo de esta manera. Por ejemplo, así. Y yo tengo que este es el ángulo alfa. Yo sé que este ángulo alfa más este ángulo, si suman 180 grados los dos. Es de acuerdo como esté la posición, ¿cierto? Porque es un ángulo que solamente mide pi, que suma 100, o sea, es media circunferencia, suma 180 grados, eso es uno. Dos, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suma 180 grados. Tres, esa relación de semejanzas o de congruencias de los ángulos, de acuerdo, si yo trazo dos líneas horizontales y una oblicua, también es importante que lo tengamos en cuenta. Mire que nos ayuda. Si yo no hubiera tenido eso, muchachos, este triángulo hubiera sido un poco difícil hallar la respuesta, porque necesito dominar muchas cositas. ¿Listo? Diego, o sea que la respuesta es con metros. ¿O con No, qué? me estaban preguntando el ángulo. Es que me estaban pidiendo, la respuesta es, encuentra el ángulo alfa formado por el andén y la horizontal. Ese es el ángulo. Ah, 20,37 grados. 20,77 grados. Ese es el ángulo, esa es la respuesta. Lo pensé. Ah, bueno, Diego, muchas gracias. Entonces nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. A las Ah, como Digo, entonces el viernes a las 2. 2:30 o 2. Dos. Sin embargo,